Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9 de este curso de Química General 1. Hoy les voy a hablar de los tipos de enlace que existen entre los átomos. Lo que muestro en la primera figura es lo que habíamos visto para un átomo normal, es decir, para un átomo actual. Los puntitos representan la probabilidad de dónde encontrar el electrón y se hace más denso a medida que nos acercamos al centro del átomo, es decir, cerca del núcleo. Pero ¿qué pasa si yo estos dos átomos los junto? ¿Cuál será el resultado de esta dispersión de puntos? Vamos a darnos cuenta que cuando se acercan dos átomos puede ocurrir lo que se denomina una unión interatómica. Y esta puede ser de tres tipos, que es lo que vamos a conocer ahora. Nuevamente, para representar estos tipos de unión, yo utilizo analogía. ¿Qué interpretan de la imagen? ¿Qué es lo que pueden ver, lo que pueden apreciar? Probablemente se den cuenta que es un varón que sostiene un celular y una mujer que sostiene otro celular. Y ahora, ¿qué creen que pasó? ¿Y por qué pasó? Lo que se observa es que el hombre ha disminuido en tamaño y ya no tiene el celular, la mujer ha aumentado en tamaño y es la que tiene los dos celulares. En este caso lo que estoy haciendo es la representación de un átomo con otro átomo que son distintos, de ahí que sea un hombre y una mujer, pero el que sostienen en la mano, los celulares, representan a los electrones. Y lo que ha ocurrido es que cuando la mujer ha tomado un electrón del varón y se ha quedado con los dos, ha aumentado de tamaño y el varón ha disminuido de tamaño. Bueno, esto es lo mismo que pasa cuando un átomo como el litio se enfrenta a un átomo como el flúor, se acercan y lo que ocurre es que el litio le entrega un electrón al flúor. Al ocurrir esto, el litio queda cargado positivamente y el flúor queda cargado negativamente. Es decir, el flúor queda cargado positivamente porque tiene un protón de más y el flúor queda cargado negativamente porque tiene un electrón de más. Si recuerdan lo visto en la clase anterior de las propiedades periódicas, nos podemos dar cuenta que el radio atómico de este átomo neutro ahora es más grande que el de su catión. O si ustedes prefieren, el radio catiónico es menor que el radio atómico. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, recuérdense que lo que está pasando aquí es que el litio está perdiendo un electrón. Por lo tanto, en el centro está quedando con 3 protones. Y ahora tiene 2 electrones, de modo que 3 protones versus 2 electrones sienten más la atracción hacia el núcleo, es decir, la carga nuclear efectiva es mayor y por lo tanto el átomo se achica en tamaño. Lo contrario le ocurre al flúor. El flúor lo que tiene ahora es un electrón de más. Por lo tanto, el electrón de más necesita una carga positiva que la atraiga y no existe, no la hay. El flúor no tiene más que las cargas positivas que tiene. De modo que no siente tanto la atracción hacia el núcleo y los electrones que están antes de él sirven como pantalla, es decir, apantallan esto, es decir, no dejan que sienta tanto la atracción, de modo de que este electrón es capaz de alejarse más. Así es que el átomo de un átomo neutro es menor respecto al radio de un anión. O si ustedes prefieren, el radio aniónico es mayor que el radio atómico. Esto que está acá abajo es lo que he dicho recién. Nos vamos a dar cuenta en un momento más que esto no solamente ocurre entre el litio y el flúor. Tengo nuevamente la figura del hombre y la mujer que representan el enlace iónico. Pero esto es una caricatura. Bueno, sí, ambos, tanto el hombre como la mujer, es una caricatura. Pero cuando quiero decir caricatura es que decir que estoy caricaturizando al enlace entre el litio y el flúor. Porque realmente lo que se observa a nivel submicroscópico no es que un litio y un flúor están cerca y cediéndose un electrón en el otro. Lo que ocurre es lo siguiente. Cada ion flúor
está rodeado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 iones litio más. Pero esto sigue creciendo, porque yo podría poner más iones flúor y resulta que a él estarían rodeados más iones litio. Pero resulta que estos iones litios, cada uno también está rodeado por ejemplo, este de aquí está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Lo que estoy tratando de mostrar con esto es que en realidad el fluoruro de litio no es un par de átomos que está compartiendo, sino que es una red. De hecho, para hacerlo más visual, he puesto aquí como ejemplo el cloruro de sodio. Esto que está aquí es lo que nosotros podemos ver a simple vista. Los cristales son cúbicos. ¿Pero por qué son cúbicos? Cada átomo de sodio está rodeado por 6 átomos de cloruro y cada átomo de cloruro está rodeado por 6 átomos de sodio, como se muestra aquí en la figura. ¿Se fijan? Los átomos de cloro son los verdes y los átomos de sodio son los morados. Si tomo un átomo de sodio, aquí tengo uno, voy a tomar mejor este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, ahí atrás hay otro, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 con el de atrás y 6 con uno de acá, así es que yo sigo proyectando esto hacia acá. Y cada átomo de cloro también está rodeado de 6 átomos de sodio. Entonces, esto produce lo que se denomina un empaquetado o empaquetamiento cristalino del cloruro de sodio. De modo que todos los compuestos que se forman entre un catión y un anión empiezan a producir lo que se conoce como una red cristalina que se extiende en las 3 dimensiones de los ejes cartesianos. Ahora bien, lo importante de esto es que porque la fórmula es NaCl, es decir, 1 de cloro y 1 de sodio. Si contáramos todos los átomos de sodio y todos los átomos de cloro en esta red cúbica, nos daríamos cuenta que están en la proporción 1:1. Por eso es que escribimos como fórmula al cloruro de sodio NaCl, 1 de sodio y 1 de cloro. Entonces, en estos compuestos en que catión con anión se juntan, la fórmula que se obtiene de ellos es una fórmula de proporciones entre la cantidad de un átomo con respecto a la cantidad del otro átomo. Ahora, volviendo al ejemplo, la analogía que estoy usando y poniendo una regla. Ya saben que esto representa una red cristalina entre el cloruro de sodio o el fluoruro de litio, como ustedes prefieran. ¿Qué pasa si las uniones entre estos dos átomos son de atracción y no una unión como si estuvieran tomados de la mano, por ejemplo, el hombre y la mujer? ¿Será fácil entonces de romper o no este enlace? La verdad que sí. Romper un enlace de este tipo que se denomina iónico es relativamente fácil, ¿ya? Ahora, bueno, ¿eso por qué ocurre? Como esta es solo una atracción entre cargas opuestas, no existe un puente neto que una a los dos átomos, de modo que el enlace iónico es relativamente fácil de romper. Y a todos los compuestos químicos que se forman por atracción de cargas, es decir, iónicos, se les denomina sales. Se les puede decir compuestos iónicos o sales. Y la unión entre estos compuestos iónicos y sales siempre es por un enlace iónico, es decir, un enlace entre entre un átomo con carga positiva y un átomo con carga negativa. De forma cualitativa, se puede saber qué átomos con qué átomos van a formar este enlace iónico. La tabla periódica que está acá muestra otra propiedad que tienen los elementos de la tabla periódica. Los que están en gris tienen un comportamiento metálico, es decir, son todos metales, primero que todo. Pero su carácter metálico se refiere justamente al tipo de enlace que tienen y también a propiedades químicas y físicas que presentan los metales y que no presentan, por ejemplo, los que están en color celeste, que son los metaloides, que están entre un comportamiento de un metal y un no metal, que son los que están en color amarillo. Entonces también podemos clasificar los elementos de la tabla periódica en metales, que probablemente ustedes los conozcan, no metales, que son los que están en amarillo, y metaloides, que son los que están en celeste.
Como les decía, por una inspección visual, ahora teniendo esta clasificación, puedo saber qué compuestos van a ser sales o también compuestos iónicos, como se les denomina. Este enlace se forma entre los átomos de la izquierda, es decir, lo del color gris aquí en la tabla periódica, con átomos de la derecha, es decir, los que están en color celeste o en color amarillo. Entonces siempre un enlace iónico va a ser entre estos de acá, los grises, con o los celestes o los amarillos. ¿Ya? Entonces ya podemos darnos cuenta de que los de la izquierda de la tabla periódica forman los cationes y los de la derecha de la tabla periódica van a formar los aniones. Y ahora vamos a ver por qué. Es importante hacer notar también que la atracción entre estas cargas en un enlace iónico obedece a la ley de Coulomb. Coulomb fue un científico que determinó la fuerza de atracción entre cargas, no necesariamente átomos, sino que entre partículas cargadas o láminas cargadas, metales cargados de distinta polaridad. Y se dio cuenta que la fuerza era proporcional a una constante por la multiplicación del valor de esas cargas. Esa constante tiene este valor, pero también se dio cuenta que era inversamente proporcional a epsilon, que es una constante también denominada constante dieléctrica, y inversamente proporcional a la distancia entre los centros de las partículas. De modo que es importante notar que un enlace iónico va a ser más fuerte mientras más grande sea el valor de las cargas, y va a ser más débil mientras más bajo sea el valor de las cargas. Por ejemplo, el litio tiene carga +1 y el fluoruro tiene carga -1. Ese enlace comparado con el calcio, por ejemplo, que tiene carga 2-, y el oxígeno, que tiene carga 2-, es más débil que el que estoy nombrando al final. ¿Por qué? Porque como tiene carga +1 y -1 el fluoruro de litio, entonces las cargas van a ser 1 por -1 va a dar -1. Pero en el caso del calcio con el oxígeno, que sería un óxido de calcio, el calcio tiene carga 2+ y el oxígeno 2-, de modo que 2 por 2 son 4 y más por menos menos, así que esto va a dar -4. Y así sucesivamente. Mientras más grandes sean el valor de las cargas, vuelvo a insistir, más grande es la fuerza de atracción. Es decir, es más difícil romper ese enlace iónico. Y otra cosa importante también es que mientras más cerca estén los átomos, es decir, mientras la distancia sea más corta, la fuerza es más grande también. Pero si la distancia es muy larga, la fuerza es más pequeña. Con lo cual se comprueba también que átomos que son pequeños, catión y anión, pueden formar un enlace más fuerte que átomos que son más grandes, porque la distancia entre los centros de esas partículas es más larga. En cambio, la distancia entre el litio y el flúor, por ejemplo, es más corta porque son átomos pequeños. Pero si yo me voy a átomos más grandes del periodo 7, por ejemplo, o 6, que tienen muchos electrones, entonces esos átomos son muy voluminosos. Por lo tanto, la distancia cuando uno vaya a juntar esos dos átomos entre los centros, es decir, entre los núcleos, es más grande. De modo que ese enlace iónico también es más débil. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, es decir, la distancia corta y la magnitud de las cargas grande para que la fuerza sea grande. ¿Por qué entonces algunos átomos en el enlace iónico tienden a ceder los electrones y por qué otros los tienden a aceptar? Es decir, ¿por qué unos quieren ser cationes y por qué los otros quieren ser aniones? Lo que ocurre es que los compuestos iónicos casi siempre son el resultado entre la aceptación de uno o más electrones de elementos de la derecha de la tabla periódica cedidos por elementos de la izquierda de la tabla periódica. Porque si hacen esto, entonces los de la derecha de la tabla periódica, al aceptar un electrón, adquieren la configuración del gas noble que sigue, es decir, NS2-NP6. Y los que están a la izquierda ceden su electrón porque así adquieren la configuración del gas noble que está antes de ellos. Entonces, la idea de esto es que tanto los cationes como los aniones quieren llegar a ser noble. Y eso lo hace más estable. Y por lo tanto, los enlaces iónicos son factibles de hacer
y son uno de los tres tipos de enlaces que vamos a ver. Y ahora, ¿qué observan en la figura? Probablemente se den cuenta que solo son mujeres las que están, al parecer, mostrándose los celulares. De hecho, lo que están haciendo ellas es compartiendo el celular. Si se fijan, esa compartición es bastante cercana. Pero no solo están compartiendo con una vecina de al lado, sino que también puede ser con una vecina de arriba, otra del lado de acá, de abajo, etc. Esto también representa un tipo de unión en donde existe una compartición de electrones entre dos átomos, pero no solamente entre el átomo que está al lado, sino que uno que puede estar al lado, arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás, etc. A diferencia de lo que vimos en la red cristalina, si bien los átomos en la red cristalina también están rodeados, como ejemplo en el caso del clorosodio, cada uno rodeado por 6 átomos distintos en carga al que está en el centro, no existe una unión neta, digamos, como decía antes yo, que pudieran establecer un puente. En este caso sí están estableciendo un puente de compartición. Es decir, este átomo con este átomo están compartiendo los electrones, pero no solamente con ese átomo, sino que con ese y en fin. De hecho, entonces, esto podría seguir aumentando hacia todos lados, es decir, yo podría extender esta red de enlaces hacia adelante, hacia atrás, hacia el frente, etcétera. Pero, ¿qué creen ustedes que pasará ahora si yo a esta red trato de romperla con una regla? ¿Será más fácil o más difícil que romper la red anterior? Probablemente ya se han dado cuenta de que si trato de poner la regla, esta se va a romper, porque como son tantas las uniones que existen entre los distintos átomos, esto está demasiado compactado, por lo tanto es muy difícil de romper este tipo de enlace. ¿Cuál es este tipo de enlace? Bueno, es el que se denomina enlace metálico y aquí hay una muestra de él. En los metales, cada unión de un átomo con otro se hace a través de un par de electrones. Pero en el cobre, por ejemplo, cada átomo puede estar unido a 12 más. Es decir, esto ya es exageradamente grande las uniones que hay. Por ejemplo, aquí he tomado solo un trozo. Esto es justamente como sería el modelo a escala submicroscópica de un enlace metálico para el cobre. Y este cobre de aquí, por ejemplo, está unido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero falta el que está hacia acá, porque si tenemos uno hacia atrás, debe haber otro acá hacia adelante, entonces sería 8, acá hay otro, 9, por acá sería otro, 10, 11 y probablemente haya uno hacia el frente, 12. Entonces, lo importante de esto es que en el átomo de cobre, cada átomo está unido a 12 más, compartiendo los electrones. Entonces, como les decía, esta red es muy compacta y muy dura de romper. Por eso es que los enlaces, por eso es que los metales son tan resistentes, son tan duros, ¿ya? Y como, bueno, eso es lo que muestra la figura esta. Ahora, ¿qué elementos de la tabla periódica eh, presentan este tipo de enlaces? Bueno, son los que mostré antes y son estos que están en gris. Todos los que están en gris en la tabla periódica producen enlaces metálicos y por eso es que se denominan metales. En este caso no he puesto los metales de transición interna, he puesto la tabla periódica original, porque los metales de transición interna siempre tienen características distintas en cuanto a los enlaces que se producen entre ellos, ¿ya? Entonces, normalmente esto aplica para los representativos, que son estos, y los de transición. Ahora, hay una cosa importante que es una característica que tienen los metales y es importante para el desarrollo de la vida. Lo que ustedes ven en esa figura es una bandada de pájaros. Probablemente hayan visto alguna durante su vida y deben haberse dado cuenta de que lo que hacen los pájaros es que se mueven todos como si fuese una coreografía y no se producen baches o a lo mejor hoyos donde no hay un pájaro, sino que como que todo se está moviendo al mismo compás y como si estuvieran haciendo justamente una coreografía.
Si pudiéramos ver lo que está ocurriendo submicroscópicamente, entonces veríamos lo siguiente. Este es un alambre de cobre, entonces lo que yo le he hecho un aumento visual. Y aquí estamos observando submicroscópicamente cómo están dispuestos los átomos de cobre, que son las esferas blancas. Entonces lo que ocurre es que si bien conservan esa estructura compacta que yo les mostré, los electrones que representan las cargas negativas están tan cerca uno del otro que es fácil para un electrón moverse de este átomo a ese otro y este moverse a ese otro átomo y así sucesivamente. Es decir, es como si todos ellos se movieran al mismo compás como una coreografía, tal como le acabo de mostrar aquí con la bandada de pájaros. Esto es una característica muy importante de los átomos metálicos, porque lo que permite entonces es que si se mueven todos los electrones al mismo compás, pasaría de que el metal quedaría momentáneamente como un catión y entonces, porque está perdiendo electrones, pero los electrones van y vuelven porque se está moviendo por toda la red metálica. Entonces, esta característica permite que estos metales conduzcan la electricidad. O sea, debido a eso es que los metales pueden conducir la electricidad, porque los electrones se pueden mover de uno a otro átomo fácilmente y lo pueden hacer todos al unísono. De modo de que si uno conecta esto a la corriente para que lleve los electrones, entonces claro, es fácil movilizarlo a través del cable, porque los electrones como una bandada de pájaros se van a ir moviendo a través de los átomos e irán de un polo hacia el otro polo y después volverán cerrando el circuito. Y eso hasta que se corte la electricidad. Este movimiento que yo describo como una bandada de pájaros se le denomina mar de electrones, debido a que los electrones se desplazan como olas. Entonces, por esto, los metales pueden conducir la electricidad. Lo que muestro a continuación ahora es que dos hombres están compartiendo sus celulares. Podrían decir que a lo mejor es un espejo y se está reflejando, pero mi intención ha sido mostrar a dos hombres que están compartiendo sus electrones y la verdad como que se lo estuvieran mostrando. De hecho, la gracia es que este es igual a este, es decir, son átomos de la misma categoría. Pero no he puesto ni al lado de este ni al lado de este otro átomo. De modo que lo que estoy tratando de mostrar aquí es que en el enlace que voy a hablar ahora se produce siempre entre uno y otro átomo. Siempre este es entre un par de átomos que lo que hacen justamente es compartir los electrones. Esto se denomina enlace covalente. En el enlace covalente nunca uno de los átomos se quedaría con los electrones del otro. Estos permanecen equidistantes de los núcleos, como si los átomos los compartieran. Por esto no se pueden formar iones. Así como el vínculo es más localizado, es más difícil romper este enlace. Puede haber enlaces covalentes entre los mismos átomos, formando moléculas que se denominan homonucleares, como el O2, o entre distintos átomos, formando moléculas heteronucleares como el H2O. Entonces, en el ejemplo anterior, yo lo que acabo de mostrar, por ejemplo, este sería un hombre y un hombre, y este podría ser un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, y una mujer y una mujer. Eh, Cuando son entonces dos átomos de el mismo elemento los que están compartiendo este par de electrones o estos dos pares en este caso del oxígeno de electrones se denominan moléculas homonucleares. Pero cuando están compartiendo con otro átomo distinto, como por ejemplo este oxígeno comparte con este hidrógeno y también comparte por este otro lado con este hidrógeno, se denominan moléculas heteronucleares. También tengo como ejemplo al amoníaco y al metano. Si hablamos entonces en fuerza de enlace, podríamos decir que los enlaces más fuertes hasta ahora son los metálicos porque tienen mucha compactación entre ellos. Luego vendrían los enlaces covalentes y por lo tanto los más fáciles de romper serían los enlaces iónicos porque solamente es una atracción electrostática, no es una atracción formando un puente de compartición de electrones. Siguiendo con el enlace covalente, es posible determinar para cada uno de ellos cuál es la energía mínima a la cual los dos átomos cuando se acercan, si se acuerdan cuando les mostré al principio, acercaba a dos átomos hasta dónde se van a acercar, existe una energía mínima para ello y también existe una distancia mínima a la cual esos dos átomos pueden estar cerca para formar un enlace covalente. Es lo que se muestra acá con estos dos átomos de hidrógeno. Estos dos átomos de hidrógeno, cada uno tiene un electrón para compartir.
Acá lo que se muestra es la distancia internuclear, es decir, la distancia entre los dos átomos de hidrógeno versus la energía potencial que van adquiriendo a medida que se van acercando. Cuando ellos están a una distancia, por ejemplo, de 300 picómetros, es decir, una distancia bastante lejana, lo que ocurre es que la energía que tienen es casi cero. Pero a medida que yo los voy acercando, su energía va disminuyendo. Es decir, como que se estabilizan más. Ya a una distancia de 150 picómetros, los átomos están así, uno embebido dentro del otro. Y a una distancia de 74 picómetros, los átomos están casi solapándose em, en un 100%. Sin embargo, si se fijan, si yo sigo aumentando, perdón, si yo sigo disminuyendo la distancia, o es decir, como si yo los apretara más a los dos átomos, la energía sube abruptamente. De hecho, a una distancia de 45 picómetros, lo que ocurre es que los dos hidrógenos tienen, formando un enlace, demasiada energía acumulada. Entonces existe una distancia mínima, a la cual se denomina R0, y una energía mínima en que cada enlace covalente que yo queramos formar es estable. ¿Por qué este átomo se querría atraer con este otro átomo? Bueno, recuerden que el hidrógeno no solamente tiene un electrón cada uno, sino que en el centro tiene un protón. Entonces, lo que ocurre es que esta carga negativa siente la atracción de esta carga positiva y la carga negativa de acá siente la atracción de esta carga positiva. De modo que por eso se va formando el enlace, hasta que llega un momento en que se sienten cómodos en esa distancia. Si uno los empieza a juntar más, lo que pasa ahora es que la carga positiva de este, es decir, su protón, con el protón de acá, se empiezan a repeler. Entonces, dos cargas del mismo signo, si uno las junta mucho, se empiezan a repeler. Por eso es que la energía aumenta demasiado. Es decir, no se puede apretar dos átomos tanto como uno quisiera, sino que ellos logran una distancia mínima en la que la energía es favorable para que se forme el enlace. Así que no se pueden forzar a que ocurran los enlaces como uno quiera, sino que llegan hasta el punto en que los átomos, esos dos, se sienten cómodos. Para saber de forma cuantitativa qué tipo de enlace voy a tener entre dos átomos, porque lo que puse antes era de una forma cualitativa, mirando la tabla periódica, pero de forma cuantitativa, se pueden ver las electronegatividades. Recuerden que las electronegatividades es una propiedad periódica y fue una escala hecha por Pauling. De aquí se desprende que el átomo más electronegativo es el flúor, es decir, el que más tiene tendencia a acaparar o absorber electrones, y el menos electronegativo es el francio, es decir, él tiene la tendencia a ceder los electrones. Las diferencias de electronegatividades indican el tipo de enlace que se va a formar entre estos átomos. Por ejemplo, átomos de igual electronegatividad siempre van a formar lo que se denomina un enlace covalente puro. Ya vamos a ver qué significa esto. Y átomos con electronegatividad o diferencia, pares de átomos con diferencia de electronegatividad menor que 1,7 forman enlaces covalentes con carácter iónico o también se lo denomina con carácter polar, que también los vamos a conocer. Y finalmente, con una electronegatividad mayor que 1,7, cuando uno hace la diferencia de electronegatividades entre esos dos átomos, el enlace es de tipo iónico. Hay algunas excepciones, pero normalmente se dan cuenta uno que mayor de 1,7 ya eso quiere decir que el enlace tiene un carácter iónico y por lo tanto va a ser un enlace que va a ser fácil de romper en comparación a uno covalente o a uno metálico. Haciendo un resumen entonces, ahora desde un punto de vista cualitativo, antes vimos cuantitativamente cómo detectar si dos elementos iban a formar un enlace iónico, covalente o metálico. Cualitativamente entonces se ve que los elementos metálicos forman entre ellos enlaces metálicos. Los elementos metálicos con los no metálicos o metaloides forman enlaces iónicos. Y las combinaciones no metal, no metal, metaloide, metaloide y no metal, metaloide forman enlaces covalentes. Entonces acá está nombrado justamente en verde cuáles son los metales, en gris los metaloides y en celeste los no metales. Entonces ya pueden saber que el tecnecio, por ejemplo, va a formar con el cloro un enlace iónico. El cloro, por ejemplo, con el oxígeno podría formar un enlace covalente. O por ejemplo el oxígeno
con el hidrógeno puede formar el agua y tendríamos un enlace covalente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, también el germanio con el silicio, un enlace covalente, etcétera. Ustedes pueden buscar las combinaciones que más le apetezcan y darse cuenta de cuáles son los pares de átomos que van a formar enlaces metálicos, metaloides o no metales. De hecho, es un buen ejercicio para ustedes que empiecen a jugar y a buscar en Google, por ejemplo, si esos dos pares de electrones forman algún tipo de enlace. em, y así corroborar entonces si es que realmente se puede formar o existe ese compuesto en la naturaleza. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.